La pandemia por COVID-19 sigue avanzando y lamentablemente a lo largo de los 2 años que ya estaría por cumplir la pandemia, un grupo de edad habría sido el menos protegido. Y nos referimos a los niños menores de 5 años, que al igual que personas de cualquier grupo de edad, también se han visto afectados por la pandemia. Sin embargo, una noticia importante estaría ya dándose. Este 1 de febrero, el laboratorio Pfizer, en un comunicado, estaría solicitando la aprobación de la vacuna para menores de 5 años. Una situación bastante importante. Pfizer anunciaría que se está solicitando ya la aprobación por la FDA para administrar la vacuna contra COVID-19 a menores de 5 años. Una situación que podría ya con ello completar todos los grupos de edad y de esta manera tratar de proteger a los más pequeños. ¿Qué es lo que significa la aprobación de esta vacuna y en qué consistiría la misma? En este video vamos a hablar sobre esta situación que podría ayudar a proteger mucho más a los niños y lo más importante, brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una situación que podría ayudar ya a los niños a estar protegidos, dado que este grupo de edad, los menores de 5 años, son hasta el momento la población más vulnerable frente a las variantes del coronavirus, no solo Omicron, sino las variantes que todavía siguen presentes. El 1 de febrero habría un comunicado en donde ya Pfizer estaría anunciando que presentó expedientes para la aprobación de la vacuna para menores de 5 años. En este video vamos a compartir esta información. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante que nosotros debemos considerar es de que la pandemia afecta por igual a cualquier grupo de edad. COVID-19 se ha registrado no solo en personas mayores, en jóvenes o adultos, también se ha registrado en adolescentes, niños y sobre todo en niños menores de 5 años. Hasta el momento, la única población vulnerable, dado que no existía una vacuna para que se les administre, eran los niños menores de 5 años. Y esta situación era bastante lamentable, dado que se ha registrado, sobre todo con la ola Delta y con la ola Omicron, que muchos niños terminaron siendo infectados y sobre todo se registró un incremento de las hospitalizaciones por COVID-19 en este grupo de edad. Sin embargo, este 1 de febrero, un comunicado habría indicado que Pfizer estaría solicitando a Estados Unidos que autorice las inyecciones de la vacuna contra COVID-19 para niños menores de 5 años. Son 19 millones de niños menores de 5 años que tiene Estados Unidos y hasta el momento sería el único grupo que aún no es elegible para la vacunación contra el coronavirus. La compañía farmacéutica de Pfizer habría solicitado a Estados Unidos que autorice una dosis extra bajas de su vacuna COVID-19 para niños menores de 5 años, lo que podría abrir camino para que los niños de Estados Unidos comiencen a recibir inyecciones a partir de marzo. En un movimiento extraordinario, la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, FDA, instó a Pfizer y a su socio BioNTech a presentar la solicitud antes de lo que habían planeado las empresas. Y esta situación es importante, dado que se está analizando que hasta el momento serían los niños menores de 5 años los que no han recibido ninguna vacuna a lo largo de estos 2 años de pandemia. Y sobre todo que se habría registrado cuando la ola Omicron estaba afectando a Estados Unidos, que se dio a finales de diciembre y a inicios de enero, que la cantidad de niños o el porcentaje de niños hospitalizados se habría incrementado por la variante Omicron. Si la FDA está de acuerdo, las inyecciones de Pfizer, que contienen solo una décima parte de la dosis administrada a los adultos, podría administrarse a niños desde los 6 meses hasta los 5 años.
Es importante que nosotros consideremos estos datos. De esta manera, entonces, la vacuna para niños menores de 5 años tendría una dosis de 1/10 parte de la vacuna para adultos. Y en esta situación, acordémonos que para los niños mayores de 5 años hasta los 11, prácticamente la dosis de la vacuna sería 1/3 parte. Para los niños menores de 5 años, la dosis de la vacuna sería 1/10 parte de la vacuna para adultos. Pfizer ha indicado que ya habría comenzado a enviar la información a la FDA y estaría sobre todo completando la misma en un par de días. Una pregunta que se da en relación a la vacunación es sobre todo cuántas dosis se va a requerir. Pfizer está probando 3 inyecciones después de que dos de las dosis extra bajas resultaran ser lo suficientemente fuertes para bebés, pero no para los niños de edad preescolar. Y los datos finales del estudio se esperarán a finales de marzo. Eso significa que la FDA puede considerar, si autoriza, 2 inyecciones por el momento, con la posibilidad de autorizar una tercera dosis de acuerdo a cómo se presenten los resultados del trabajo que ha iniciado Pfizer. La FDA ha indicado que convocará a un panel de investigadores y médicos independientes a mediados de febrero para que revisen los datos de Pfizer. La agencia no está obligada a seguir los consejos de los panelistas, pero su aporte es un paso clave en la investigación pública de la seguridad y la eficacia de las vacunas. La decisión final de la FDA podría llegar dentro de un mes, pero eso no es el único obstáculo que se debe tomar en cuenta. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos también tiene que firmar ello. Con esto se estaría ya dando un inicio a la noticia de que los niños menores de 5 años podrían contar ya con una vacuna para su grupo de edad. Esta vacuna sería 1/10 parte de la dosis de adultos y sobre todo se tendría la seguridad de 2 dosis de la vacuna. La tercera dosis está en investigación y lo más importante, apenas se tengan los resultados de esta investigación, Pfizer presentará el expediente para que sea evaluado por la FDA. Situación importante, con esto ya prácticamente se completaría que todas las personas de cualquier grupo de edad podrían recibir la vacuna y de esta manera estar haciendo frente a la pandemia. La pandemia por COVID-19 y sobre todo por Omicron no es una situación leve, no es una situación que no pueda causar complicaciones. Se están registrando complicaciones y sobre todo en Japón se habría confirmado que las personas mayores de edad estarían padeciendo una condición severa de una neumonía aguda, situación que ha llevado a que Japón experimente un incremento en las hospitalizaciones. Es muy importante que nosotros no bajemos la guardia. Los reportes que se pueden dar en cada país no significa que se aplique a todo el mundo. Por ejemplo, Dinamarca habría indicado de que ya la pandemia había sido superado, pero esta situación recordemos que también se había dado en noviembre. Y de la misma manera, antes de Omicron ya habrían liberado el uso de mascarillas y sobre todo el distanciamiento social para que ni un mes después estén enfrentando una gran ola que habría sido por la presencia de Omicron. No bajemos la guardia. La vacuna para niños menores de 5 años estaría pronto para ser aprobada. Es una condición que nosotros debemos considerar. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una noticia importante. Pfizer ya estaría solicitando la aprobación de su vacuna para niños menores de 5 años a la FDA. Una situación importante en donde esta vacuna habría sido aprobada con 1/10 parte de la vacuna para adultos y sobre todo con 2 dosis, en donde los investigadores han evaluado eficacia, seguridad y adecuada respuesta de la vacuna. Sin embargo, ya se han iniciado también los estudios para una tercera dosis. De aprobarse por la FDA, faltaría que CDC, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, dé también su aprobación y con ello ya se tendría probablemente para marzo la vacuna para niños menores de 5 años. Una noticia que nosotros debemos considerar y lo más importante, no bajemos la guardia. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.dr
luispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar, y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y, lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.